ICC Vida. Viviendo en la inmensidad de un Dios amoroso. Segundo libro de Reyes, capítulo 5, verso 14. Está ahí en las pantallas ya, podemos leerlo. Dice: él entonces descendió y se zambulló, está hablando de Naamán, se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio, Es la historia de un sirio general del ejército de su país, Siria. Un hombre que tenía posición, dinero, tenía autoridad, mandato, reconocimiento, y estaba allí. El título del mensaje le he colocado una vida limpia, que hace referencia exactamente a lo que fue la Pascua, el pasar de una vida de esclavitud a una vida de libertad, de una vida de condenación a una vida de salvación. Eso fue lo que pasó. Inició la Pascua allá en Egipto, pero de hoy en 8 días vamos. Y hoy vamos a ver lo que es la vida limpia. Precisamente, cómo llegar a una vida limpia. Y cuando hablamos de la limpieza, entonces algunos podríamos dar un paso al lado y decir, bueno, yo algún día hice una oración, una decisión y acepté a Jesús y me limpió. Y ya pasó el proceso y ahí estoy. Pero creo que hoy la palabra nos va a hablar y va a confrontarnos a la necesidad que es de estar verdaderamente frente a la cruz para permanecer en esa limpieza. Versículo 1 del capítulo 5 de segundo libro de Reyes, verso 1, dice: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo. Es como resalta, y a pesar que no era un hombre judío, no pertenecía al pueblo judío, no era un hombre llamado dentro de los escogidos del pueblo de Israel, sino un sirio. El Señor por su misericordia le permite, dice, porque Jehová había permitido dar salvación a Siria. En cierto modo la misericordia de Dios se había extendido allí. Pero era un varón sirio. Mas sin embargo el escritor allí y el autor nos da a entender y resalta las cosas que había en él. Dice valeroso en extremo. Valeroso viene de valentía. Un hombre valiente, esforzado, grande, de altura, de autoridad. Y por ser un general tenía hombres a su servicio. Y esto le permitía que donde él llegase no pasase desapercibido, sino alguien tenía que ver, solo ver pasar su carruaje y ver toda la escolta que llevaba. Entonces podrían decir, ahí va el general, oh, gran hombre, hombre poderoso, grande en Siria. Un hombre que todo el mundo le hacía la venia cuando pasaba, porque era de renombre. Y por eso exalta el autor estas características: valeroso en extremo y poderoso era en extremo. Un hombre de reconocimiento, no solamente en su país Siria, no solamente en su lugar de nacimiento, sino era reconocido aún más allá de las fronteras. Era reconocido más allá. Y hasta ahí podríamos decir, wow, un hombre que quién no quiere imitar el poder. Cuando vemos nomás aquí en nuestra ciudad y en nuestro tiempo que pasa una caravana, y de acuerdo a la caravana que pasa uno dice va un hombre de poder, de autoridad, de escolta, y pasa una camioneta, pasan 5 camionetas blindadas y hacen tremendo estruendo y van los policías, frenan el tráfico y uno wow, y parece ser como que hay una admiración nuestra, uy, ¿quién irá ahí? Eso ni que fuera yo, ¿cierto? Pero parece ser que atrae tal poder
De hecho, llegan a cualquier lugar y cuando llega su escolta y entran, entonces, wow, eso impacta. Llegaron y el hombre, y uno como que quiere mirar quién es. A diferencia que llegara cualquier hombre o mujer desapercibido y entrase naturalmente, pues nadie quiere voltear a mirar, porque no hay tal poderío. Mas sin embargo eso atrae, pero también hace daño en la vida de una persona, porque el exaltarse así, el llevarle a este punto, entonces trae en cierto modo a su vida una vanidad de exaltación, un orgullo que nace. Y no lo quiero dejar allí en Naamán ni en Siria. Quiero traerlo al pueblo cristiano. Y quiero hablar, porque esta palabra es para nosotros hoy. Y hablo también de consiervos, que en cierto modo el Señor nos ha dado un privilegio. Y el hecho de estar algunos centímetros más levantado de lo que está el pueblo, esto ha hecho daño en consiervos, pastores, hombres. Y aún así han traído esa misma imagen, donde usted puede ver por televisión pastores que llegan escoltados y usted los quiere saludar y no permiten porque hay ujieres, servidores. Y wow, ahí va Naamán, el hombre. ¿Quién no quisiera ser como él? ¿Quién no quisiera de pronto tener su posición? Y voy a ir bajando, voy a hablar de liderazgo, de posiciones donde Dios nos ha colocado. Y entonces Dios nos da la oportunidad de tocar un instrumento, de dirigir un ministerio. Y en cierto modo estos centímetros de más hacen daño, porque parece ser que este lugar fuera más que allí. Y esto ha hecho daño. Y cuando le llamamos altar de Dios, entonces los que vengan aquí al altar, y hemos en cierto modo mal usado esa palabra, que este sea el altar, a la verdad no. Quiero corregirle, iglesia, esto no se llama altar, esto se llama plataforma, ¿cierto? Plataforma, un piso elevado, pero no quiere decir, porque el altar debe ser el que usted en su casa, el que yo en mi casa y el que cada uno de nosotros levantamos hacia Dios. Ese es el altar verdadero. Cuando voy al secreto y voy y posiciono allá, ¿cómo está qué tan elevado está ese altar? Ese debería ser el altar. Pero esto se le han dado nombres. Vengan aquí al altar, vengan aquí a lo más elevado, a lo más santo. A la verdad, los niños no los dejamos subir aquí es porque nos dañan los instrumentos. No porque. De hecho, cuando era niño, siempre veía, mi papá me llevaba, me sentaba a la silla. Todavía papá no era pastor. Nuestro pastor era Marco Díaz. Y las plataformas las hacían más elevadas, como a 1 metro. Y allá no podía subir nadie. Eso era prohibido porque le decían a uno que era el lugar santo. Y yo esperaba cualquier descuido porque yo quería estar en el lugar santo. Y me subía allá a tocar los micrófonos. Hay un negrito ahí mal vestido. ¿Usted qué hace allá? Baje de allá. ¿Quién dejó subir ese negrito allá? Uy, me escapé. Pude tocar el micrófono del que cantó. Y era para mí como satisfactorio. Como cuando la mujer tocó el borde del manto, wow. Pero porque había una mala enseñanza y mala dirección. Porque nadie me dijo que podía tener un altar más grande que el que se paraba aquí. Una posición más alta. Y ha hecho daño. Un hombre sirio, con tal vez sus insignias de general, donde todo el mundo colocaba, y podían decir es el general de Siria. Naamán. Y esto lo posesionaba. Pero había algo que este hombre cuando llegaba a casa y al entrar cerrada su puerta junto a su esposa y a sus criados, al quitarse sus insignias de general, empezaba a ser un hombre tan natural y normal como todos los hombres. Y peor aún, al quitarse su camisilla, entonces se dejaba ver que no era ni siquiera normal, era peor. Había una vida que detrás de ese general, de ese hombre valeroso, de ese hombre que representaba autoridad, en el fondo y muy adentro había algo que estaba carcomiendo, estaba pudriendo su vida misma, que producía un mal olor.
que su vida misma era infectada y que nadie quería ahora estar cerca del gran Naamán. Porque ahora que estaba sin camisilla, su esposa solo podía ver. Y cuando se paraba frente a un espejo veía su realidad. Este es el gran poderoso. Pero que vivía con eso y se acostumbró en cierto modo a que afuera era el gran reconocido, pero que adentro, muy interno en su casa, en su vida misma, guardaba lágrimas, guardaba dolor, guardaba tristeza, había inconformidad. Y no había tal seguridad, no había tal valentía, no había tal reconocimiento, porque se venía a dar cuenta que era peor aún que los mismos siervos que le servían para cuidarlo, guardarlo. Esto me da porque usted, leyendo todo el pasaje, puede entender que su misma criada, una muchacha que había sido cautiva de Israel y que le servía, era quien tendía su cama, quien echaba su ropa a lavar, quien conocía cada secreto. Y es que no hay nada más. Cuando alguien le ayuda a uno el servicio, o sea, lo conoce todo. Estos son los del pastor, donde está enfermo. Todas esas cosas, intimidades que son reales. Que de pronto llegó muy temprano y encontró a Naamán durmiendo, lo escuchó roncando. Mejor despierto que dormido. Si usted visita al pastor una mañana que no se ha levantado, la pastora duerme con un león. Y se empieza uno a dar cuenta de cosas. Y así esta muchacha, cuando tendía su cama, podía ver que en el tendido dejaba partículas de la misma lepra, su piel destruida, ensangrentado. Esa era la realidad de un gran hombre valeroso, valiente, esforzado, grande, reconocido, Naamán. Y que ella decía: a la verdad, yo estoy mejor que este pobre hombre miserable que se está pudriendo a pedazos. Y que tendría que tal vez usar tapabocas para cambiar su lecho, su cama, porque era la lepra en su cuerpo. Para el pueblo de Israel era una enfermedad que era prototipo de inmundicia. Y el leproso no podía estar ni con el pueblo. Eso no lo permitiría. Por eso fue en Siria, no fue en Israel. Porque si Naamán estuviera en Siria, ya había sido desterrado, sacado fuera del pueblo, y le habían dicho: tiene que ir a habitar fuera en el desierto, en el lugar de los leprosos. Pero como era el general de Siria, le daban la oportunidad. Y esta mujer tendía y le dice a su señora: mi señora, no me atrevo ni siquiera a hablarle a él, porque era un hombre de poder, de autoridad. Pero le dice: mi señora, si este hombre bajara un poco de su estatus, de su orgullo, y fuera a buscar con humildad a un siervo en Israel, de pronto sé que en Israel hay un hombre que es temeroso de Dios y puede hacer algo por él. Si quiere, ¿no? Yo me imagino que cuando su esposa le dice: amor mío, porque también lo narra cuando ella le dice, una muchacha es aquella que nos sirve, la esclava. Aquella dice: una esclava dándome a mí consejos. O sea, que me diga un magistrado, que me diga un senador, alguien de renombre, un médico, que me diga un científico. Pero una esclava diciéndome qué debo hacer con mi lepra. Bueno, amor mío, si usted quiere escucharlo, pues nada se pierde. Y en Israel, que hay un rey que nos tiene miedo, que tiembla cuando yo llego, pídale. Porque a veces las apariencias van más allá de la realidad. Y hay una iglesia de este tiempo que se ha acostumbrado a vivir de apariencias. De apariencias. Y solamente quiero mostrar el lado del poder, de la autoridad, el posicionamiento. Y cuando hay la oportunidad y alguien dice: tal vez, mi Señor, hay alguien que pueda orar por ti, pasa adelante. No, pero si yo no necesito, estoy bien. Y tendríamos que ser alguien tan humillado como una mujer con flujo de sangre para abrirse paso entre la gente e ir a tocar el borde del manto del maestro, así sea de rodillas. Pero pide un milagro por mí. Mas sin embargo, primero muertos que humillados.
Y no lo estoy hablando a nivel iglesia, a nivel pastoral. A nivel pastoral. Cuando yo empecé a acompañar a mi padre a los devocionales pastorales, se acostumbraba que se llegaba y lo primero que hacíamos como pastores era estar ni siquiera arrodillados sobre las sillas, sino postrados en tierra. Así era que se iniciaba. Hoy en día llegamos a las reuniones, hay una hermosa mesa decorada, adornada. Detrás de esa mesa hay un delicioso tinto humeando y nos espera un buen desayuno. Hay una silla cómoda, un lugar donde un 50% de los pastores llevamos Biblia y agenda, el resto no necesita leer la palabra porque todo está en el celular. Y donde la oración más intensa es de 5 minutos frente a un plato esperando iniciar una reunión. Eso es lo que se está viviendo desde arriba. ¿Cómo es nuestra apariencia de cristiano? Y a veces leemos esta historia y decimos, usted nada más, si yo con lepra, yo leproso voy donde sea, me humillo donde sea. Pero tal vez no es la lepra física, visible, palpable que podamos ver, sino nuestro mismo orgullo, nuestra posición, la lepra del tiempo que nos ha invadido, las redes, las cosas que no nos permiten. Y el diablo se la jugó a la final trompeta con toda. Y entonces nos mandó como 6, 7 entretenciones. Si a usted no le gusta WhatsApp, está Face, si no está Instagram, si no está cualquier cantidad. Y eso nos embolata como iglesia, nos tiene entretenidos como iglesia. Segunda de Corintios capítulo 10, versículo 7. Miráis las cosas según la apariencia. Si alguno está persuadido de sí mismo que es de Cristo, esto también piense por sí mismo, que como Él es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo, somos un pueblo. Yo no puedo mirar a mi hermano como creyéndome más. Y es más, si Él me diera una posición, el Señor Jesús dijo, si alguno quiere ser el primero entre vosotros, debe ser el que sirve. El que sirve. Pero traímos esa imagen del mundo. Ahora soy servidor. Buenos días, sí, siga, claro, ¿cómo no? Bien, bienvenidos. Y entonces traemos esa imagen que estoy en un lugar, pero aquí es. Buenos días, perdóname, se le ensució esto, perdóname. Ese es el servicio. El Señor Jesús lo mostró, se puso una toalla, un lebrillo o un jarro, tomó agua y puso a lavar los pies de los discípulos. Y Pablo escondía los pies y uy, Señor, y hoy que no me bañé y tengo pecuecas, Señor. Yo me imagino que algo tenía Pedro, porque Señor, no me lavarás los pies. No me lavarás los pies. Hoy dancé harto, Señor. No me lavarás los pies. El Señor Jesús lo mira y le dice, si no te puedo lavar los pies, si no te puedo limpiar, si no me permites primero hacer esto por ti para que tú lo hagas por otro, no puedes pertenecer a la iglesia. En otras palabras le dijo, no puedes entrar al reino de los cielos. Cuando hablaba del reino de los cielos hacía referencia a la iglesia. No puedes pertenecer a un pueblo que alaba a Dios. Déjame hacerlo por ti que tú lo harás por otro. Déjame hacerlo por ti. Déjame servirte y aprende a servir. Aprende a hacerlo. Y Pedro dijo, bueno, Señor, y sacó el piecito a ventilarlo un poquito. Pero el Señor no, porque el corazón del Señor no estaba mirando, estaba haciéndolo con amor. Estaba mirando unos pies que iban a ser entregados. Él ya estaba mirando que iba a quedar crucificado y que ni siquiera permitiría crucificar como Él lo hizo, ser crucificado, sino que iba a pedir de cabezas para no ser igual a su maestro. Él ya estaba mirando allá. Por eso miró esos pies, Señor. Dale fortaleza para continuar. Amén. Así que, iglesia, tenemos que volver a ese tiempo de ser íntegros, sinceros.
de reconocer que somos personas que necesitamos. Estos días miraba y mirando en las redes vi una foto, y aquí con mi familia, yo vi una familia unida. Dije, ay, gloria a Dios, este chinito le está yendo bien. Mire, con su esposa, su hijo. Y cuando voy a predicar a Soacha me aborda con lágrimas en sus ojos. Pastor, necesito. La semana pasada, creo que fue el lunes, martes, me abordó hasta las 10:30, 11 de la noche, llorando. Diciendo, pastor, está destruido mi hogar, está destruida mi familia. Oye, hermano, entonces yo, ¿qué fue lo que vi en Face? Yo vi una felicidad completa. Yo dije, este loco nos borró, porque se veía perfecto, se veía. No, pastor, él mismo me dijo, es una apariencia, pastor, para dar testimonio. Y yo le dije, no, por dar testimonio no lo hagas. Pero volvamos otra vez a humillarnos, a reconocer. Quita todo hombre valeroso, todo reconocimiento de general, toda posición. Y no estoy diciendo venga el pastor, porque yo también tengo que ir adelante de ustedes. Yo tengo que ir allá y decir, Señor, pero vayamos a aquel que nos conoce, que Él sabe. Luchemos por los nuestros, luchemos por nuestra vida. Hombre valeroso, poderoso. Pero el versículo 1 termina diciendo, del capítulo 5, verso 1, la última frase dice, era valeroso en extremo, coma, descanso, pero leproso. Había algo que entintaba todo lo bueno. Había una mancha que ensuciaba su vestido. Había algo que le quitaba todo el valor a lo anterior. Había algo que despreciaba su vida misma y que le afectaba en lo personal como esposo, que le afectaba como general, que le afectaba como reconocimiento que tenía en su vida misma, que le afectaba en todo lo que vivía. Y que no podía esconder, que aunque había un traje de autoridad, unas insignias de general, que habían 5 soles que brillaban en cada uno de sus hombros, y que había allí posición, que habían hombres que le servían y darían su vida por él, al llegar a casa se confrontaba con su realidad. Era leproso. Y posiblemente hubiese podido haber muerto en su ley, se hubiese podido despedir. Murió el general Naamán de lepra, pero era general. Y haber perdido toda su intención de su vida, haber quedado solamente en la historia el leproso Naamán, y no haber hecho nada por cambiar su vida. Pero una mujer humilde, alguien que era insignificante, que no estaba en su línea, que no se sentaba a la mesa de él, que ni siquiera era reconocida para él, solo era una sirviente de la casa. Alguien que se atrevió a decirle, mira, tú tienes que acercarte donde está el poder de Dios. Toma una decisión. Ve al profeta, no hay otro lugar. La Biblia no describe detalles, pero yo tengo la plena seguridad que siendo general, adinerado y con posición, había visitado médicos, había ido a lugares donde le habían dicho que podían tratar su lepra, había insistido, lo había hecho todo, en lugares de renombres. Y ahora una sirvienta le dice qué debe hacer. Tal vez no fue lo que esperaba. Pero lo mejor de todo es que toma la decisión después de que su esposa le dice. Y le dice, amor mío, ve a donde dice. Primera de Corintios capítulo 7, verso 1. Dice, en cuanto a las cosas de que me escribiste. Ay, esta no es. Santísimo. Segunda de Corintios 7:1. Dice, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de... Amén, gracias.
Y casi yo mandando, bueno le sería al hombre. Así que, amados, es 2 Corintios, puesto que tenemos tales promesas. ¿Cuáles promesas? Una promesa de que somos hijos de Dios, de que seremos salvos, de que seremos restaurados, de que seremos limpios. Amén. Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Qué lepra habrá en nuestro corazón? ¿Qué cosa hay que está dañando el vestido? ¿Qué cosa hay que al quitarnos el traje está contaminando nuestra posición? ¿Qué cosa hay que no nos deja? Que al llegar a casa yo tengo que decir, aquí estoy. Que un espejo me refleja. Y en este caso la palabra de Dios, como dice 1 Corintios 3:18, mirando a cara descubierta como a un espejo y decir, aquí está el leproso. Quisiera quedarme con el traje, quisiera dormir con mis soles, quisiera dormir con mis insignias, quisiera no tener que pasar este paso de confrontarme. Pero la palabra de Dios muestra como a cara descubierta. Y ahí es donde el apóstol Pablo dice, entonces apruebo que la ley es buena, porque cuando me reflejo en ella, entiendo que necesito limpiar lepra de mi vida. Entiendo que necesito humillarme, entiendo que necesito hacer un alto y decir, Señor, quiero limpiar, quiero cambiar. Y que tal vez solamente nuestra apariencia ha quedado impresa, pero que al llegar a casa nos confronta. Y la mejor forma es en casa. En casa es que nos confronta. Y entonces a veces nos incomodamos cuando en casa se habla. Porque ¿a quién le gusta que le digan leproso? Uy, no. Yo prefiero estar afuera donde me dicen general. Pero en casa, papi, eres leproso. Nuestros hijos hablan. Papá, eres de mal genio. Papá, eres terco. Papá, no escuchas. Nuestra esposa habla. No tienes tiempo, no compartes, nos descuidas. Y cuando le dicen a uno, uy, no, yo voy donde me digan general. Y entonces me encuentro con los que me dicen, general. ¿Cómo me les va? Aquí está el general. Suena más bonito. Pero al llegar a casa y nos confronta el espejo y la palabra de Dios, y no podemos negar, porque tú te miras y dices, sí, necesito cambiar, necesito ir donde el profeta, necesito buscar, necesito hacerlo. Por eso limpiémonos. Y eso está en la decisión. Naamán fue el que dijo, sí, voy a ir, tengo que hacerle caso. Y no fue la mejor persona, fue la sirviente, fue la que menos esperaba. En casa tuvieron que decirme, porque allí no podía ocultar su lepra, porque podía pasar desapercibido en reuniones, en lugares, pero allí no. Versículo 7 del capítulo 5 de Segunda de Reyes, verso 7, dice la palabra: luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo, ¿soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. El rey de Siria personalmente, cuando Naamán le dice, tengo que ir a Israel, mi señor, él le dice, espere y verá para que me lo escuchen. Y hace unas cartas al rey de Israel. Y le dice, mira, va mi general, por favor me lo atienden y me lo mandan sano, porque allá hay alguien que lo puede sanar. Y le manda unas cartas. Cuando el rey de Israel dice, general, qué gusto verlo por aquí, qué bueno. Y entonces él le dice, mira mi rey, mi lord, mi señor, no es lo que aparente, a la verdad tengo lepra. Y mi rey me manda con usted a través de estas cartas diciéndome que aquí me curarán y me sanarán. Eso era, o lo sanan o hay guerra. O lo sanan o saca un ejército contra usted, porque si ustedes tienen la sanidad, hagan algo. Así en otras palabras. Por eso el rey de Israel lee esas cartas. ¡Ah!
se desviste, muestra el temor, muestra la falta de fe, muestra su incredulidad, muestra todo. ¿A usted no le ha pasado como cristiano que alguien viene? ¿Será que es que mi hogar se puede restaurar? Me dijeron que usted iba a una iglesia donde se restaura y su hogar casi que se desbarata. Rasga sus vestidos. Si el mío está que desbarata y este quiere que le arregle el de él. ¿Será que allá en su iglesia pueden orar por sanidad y usted está acá enfermo esperando un resultado que le dicen que tiene cáncer? A veces llega el momento en que uno quiere rasgar sus vestidos. Pastores, ora por mí que yo sé que Dios me va a sanar. Y el pastor con una faja, con la columna torcida, venga, lloro por usted. Pero a veces Dios hace eso. De hecho, Eliseo, el que oró por Naamán, el que sanó la lepra de Naamán, el que Dios usó para que fuese sano Naamán, que resucitara el hijo de la viuda, el mismo que oró para que sus huesos cayeron y resucitó muerto, ese murió enfermo. Usted lee los finales de Eliseo y dice, y estaba Eliseo enfermo de la enfermedad que murió. Uy, no, eso es para rasgar los vestidos, mano. Y a veces nos pasa, yo no sé, ay hermanita, usted va a la iglesia, ore por mí que es que no tengo que comer y usted se acabó de comer el último grano de panela, man. Rasgue sus vestidos. A veces nos pasa, es que yo sé que Dios lo bendice, pastor, usted me puede regalar 10,000 pesos y era los 10,000 que iba a comprar el pan. Amén, no, Dios me bendice. Y usted se vuelve para rasgue sus vestidos. Exactamente la posición del rey. Un rey que creía en el Dios del cielo. El rey de Israel. Israel, la nación escogida, el pueblo santo. El Dios vivo, el que había hecho milagros. ¡Wow! Todo el mundo, el rey de Israel. ¡Wow! El Hijo de Dios, el que va a la iglesia vida. ¡Wow! Pero lo que no saben es que había todavía incredulidad. Que hay momentos de que uno dice rasga sus vestidos. Yo creo que alguien le dijo, Eliseo, el rey rompió sus vestidos y está muy asustado. Dígale que me mande ese loco para acá a ver si no hay Dios sobre Israel. Le mostramos que sí hay, porque habrá alguien que tiene un poco más de fe. Habrá alguien que te levantará en el momento que quiere rasgar tus vestidos. Habrá una palabra de Dios que te dice, mira, no temas, el Dios que adoras, el que alabas, al mismo que estamos en la iglesia, Él te librará también. Venga para acá, ven. Dele ese aplauso al Rey de Gloria. Yo sé que todos, y quiero hablarle tan natural como a veces, hay momentos en que estamos en angustia. No por ser el pastor, nunca un día tenemos que pagar algo. ¿Y qué hago? Señor Dios del cielo. Un día estaba así, dije, Señor, ¿yo qué hago? ¿De dónde saco? Puse el celular así, cuando salió el nombre de una persona. ¿Será de Dios? Llamemos el loco a ver. Y ahí estaba en un bolsillo. Señor, suple. Y me ayudó. Porque a veces pasa eso. Y otro dice, tranquilo, pastor, ahí estamos. Cuando se le ofrece, aquí estamos. Hay un Eliseo en algún lugar que te dará una palabra y te dirá, el Dios que alabas es real, es de verdad, levántate. Amén. Así que Naamán obedece al rey de Israel. Mas sin embargo él se quedó pensando, y si no pasa nada, Dios mío, Eliseo. Y va donde Eliseo. Versículo 11. Y Naamán se fue enojado, diciendo, he aquí yo decía, para mí saldrá él luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Cuando llega donde Eliseo Naamán, él esperaba que como el rey de Israel salió haciéndole la bienvenida, era el general, mi señor, mi rey, por favor siga, tenía ya comida, le dio de comer, lo atendió. Exactamente, Eliseo, que no era el rey, sino algún profeta, iba a salir tal vez de rodillas a decirle, mi señor Naamán, aquí está su siervo, oraré por ti, levantaré manos, invocaré al Dios del cielo y sanarás tu lepra. Y oraré, impondré manos y serás sano. Pero cuando llega a la puerta, aquí vive Eliseo, sí señor. Él me hace un favor, que llegó el general Naamán con su ejército.
Sí, señor, ya le digo a mi señor Eliseo. Y Eliseo allá orando, Señor, y adorando al rey. Y llega Jesse y le dice, Eliseo, mi señor, perdón interrumpir tu oración. Llegó el general sirio y trae unos carros tremendos. Viene, bien. Dígale que vaya, se bañe y se meta, se lave, ni siquiera el hijo se bañe. El hijo se lave cual perro. Dígale que se lave en el río Jordán 7 veces y que salga y que quede sano, no más, y que no moleste. Es Naamán. Sí, yo sé, vaya, dígale. Y cuando sale Jesse y le dice, mi señor, usted va a tener que disculpar a mi señor, está un poco ocupado, ¿cómo le digo? Le digo por lo que hizo después Jesse, porque Jesse quedó admirado por todo lo que traía Naamán. Le digo por la decisión que tomó después Jesse, que él perdónele usted, mi señor, usted es un general reconocido. Que mi señor le dice que se bañe. Yo creo que hasta le cambió la versión. 7 veces en el río, en el Jordán, es bonito. Y por eso dice, y Naamán se enojó. ¿Cómo es posible? Soy Naamán, este hombre no sabe quién es. Soy el general. Soy aquel reconocido, todo el mundo sabe. Y este incircunciso, no era incircunciso, hijo de Dios, este hijito del rey no sale a saludarme ni siquiera. Yo hubiera esperado que se hubiera parado, hubiera invocado a su Dios, me hubiera colocado manos, hubiera reprendido Rabajándara y ¡fum! Fuego del cielo y me sana. Pero no. ¿Sabe qué veo ahí? Un hombre altivo. La lepra esconde una altivez, un orgullo. La lepra esconde lo que hay a mi parecer. Entonces, yo quiero que Dios obre como yo quiero. Yo quiero que si existe un Dios, obre como a mí me parece. Porque soy Naamán, porque soy Jairo. Por eso quiero que obre como a mí me parece y como lo he visto, como ha hecho con otras personas. No quiero que cambie las cosas como los he visto. Por eso yo quiero que ministre mi vida como Señor, aquí estoy. Pero no quiero que me mande, y menos a un río sucio. No era cristalino, porque Él nombra otros ríos allí más adelante. No hay mejores ríos en Damasco. No hay unos ríos allí, unos cristalinos. ¿Por qué no me manda para allá, a mis playas? ¿Por qué tiene que mandarme allá? ¿Por qué no le ora mejor? Y entonces ahí como cristianos, como hijos de Dios, salen frases como yo creo. Pastor, yo creo que Dios debería obrar así. Frases como a mí me parece que si hago esto es mejor. Frases tal vez como yo siento, yo pienso que debería ser así. Pero si a Dios le plació llevar a Lázaro a la tumba, envolverlo, meterlo entre los muertos, que oliera feo. ¿Quién quiere vivir 4 días al lado de los muertos? Nadie. Pero el Señor le plació y todos le preguntaban, ¿y por qué? Para la gloria de Dios este loco va a vivir. Si a Él le plació escupirle en los ojos, Señor, ¿por qué no ora sencillamente? ¿Por qué no le dice recibe la vista? Si a Él le place coger barro, lo hará, no es como yo quiera. A mí me gustaría mejor, Señor, ¿por qué no me envía donde la doctora Weber que me haga un examen allá y que me eche unas gotitas y recibo la vista? Claro, podía ser, suena más bonito, más ético. ¿Por qué tiene que usar saliva, Señor? Recuerda, Jesús era hombre, de pronto había acabado de comerse unas cebollitas, unas papas y maestro. No era nada higiénico, no era nada común. Ahora, ¿por qué no dice Señor, ora y ya? ¿Por qué tiene que mandarme allá a ese río? No, salió enojado. Muchas veces el Señor quiere tratar con nuestra vida, nos coloca a la persona que menos nos gusta, nos hace ir al lugar que menos queremos, nos sentimos incómodos. Aquí ha salido mucha gente, pastor, a mí no me parece, y salen aquí por esta puerta. Y es altivez. A mí tampoco me parecen muchas cosas.
Papá me dice a diario: hijo, a mí me parece que su ministerio se está desperdiciando. Y le dije: si el Señor me llevó allá por 4 almas, tengo que llevar 4 para el cielo. Es que yo lo veo. A mí me parecerá muchas cosas. Y a veces no es lo que más quiero, no es lo que deseo. Pero si Él me lleva allá, estaré. Si Él me permite, allá estaré. Si usted me pregunta, a mí me parece que no debería andar con un caucho apretándome. Cuando me quito ese caucho, pues parezco cola de niño, todo quemado, mano. Difícil. Sí, suena feo, pero es difícil. A usted le parecerá, yo me paro, a mí me parece que debía ser como más flaco. Claro. Pero el Señor dice: mira, yo sé por qué te tengo así. A Jacob le parecía que su cadera no debía estar dañada, pero el Señor dijo: acuérdate. Y él quedó lisiado de una cadera hasta que murió. A Eliseo tal vez le parecía que no debería estar enfermo. A Pablo no le parecía su aguijón. Dice: le he pedido 3 veces, Señor, quita de mí este aguijón. Algunos eruditos dicen que podía ser un pecado en la carne, pero yo me acerco y me inclino más por sus ojos. En Gálatas dice: os he tenido que escribir con grandes letras. Gálatas 1:6, eso me da a entender que no podía ni escribir porque no veía. Y tiene sentido, porque el encuentro de él fue con una luz que le dejó ciego y le afectó sus ojos. Y él decía: Señor, ¿por qué no me regalas mis ojitos para escribir más cartas? ¿Por qué tengo que estar así casi cegatón? Pero él me dijo: bástate de mi gracia. A ti te parece, tú piensas, tú crees, pero a mí me gusta así, porque mi poder se perfeccionará en tu debilidad. Porque cuando parece que todo está perdido, cuando parece que no tiene sentido, para mí tiene todo el sentido de la vida. Porque si tú estuvieras bien, no estarías acá, te lo aseguro. Si el Señor no te llevara en ese proceso, si no hubieran habido lágrimas, si no hubiera tenido el momento que renunciar, que salir, no estaríamos acá. Y lo digo por mí mismo. Si una mañana no atraviesan mi vientre con un puñal, y en ese hospital de San Blas yo no hubiera visto su gloria, no estaría acá. Señor, a mí me parece tan cruel como me llamaste. Pero a él le plació. Por eso se enojó Naamán. Era un hombre sirio, no conocía el temor de Dios y salió bravo y dijo: ¿cómo es posible? Este no sabe quién soy yo, esto no vale. Luego iba enojado y de pronto uno de sus siervos le dice: mi señor, si el profeta te hubiera dicho que hicieras cualquier cosa, ¿no la harías? ¿A dónde te hubiera mandado? ¿Qué no hubieras hecho por sanar? Y él se agacha y dice: bueno, sí. Si Dios te dice algo, ¿no lo harías? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo. Eso debemos entenderlo, iglesia. No es a mi parecer, no me parece. No es como yo quisiera. A veces uno como hombre quisiera muchas cosas, se inconforma con muchas cosas. Uno quisiera salir corriendo. Y muchos no han aguantado el proceso. Que dice: a mí no me parece. Y salen enojados. Pero no nos parecerá mucho. Pero si Él lo lleva es porque tiene un fin, porque tiene un propósito, porque hay algo en tu vida, porque está escrito lo que tiene. Amén. Así no nos parezca, no nos guste. No veamos algo cuerdo. Versículo 14. Él entonces descendió y se zambulló 7 veces, la perfección, en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió la carne de un niño y quedó limpio. No había otra forma. Si en un momento Naamán corta el proceso,
lo que tenía el Señor para él, había muerto de lepra. No había otra forma. No fue al gusto de Naamán, no fue a la forma de Naamán. Es más, el Señor le mostró por parte del profeta que ni sus posiciones, ni sus regalos, ni sus vestidos, ni su oro, nada de esto le serviría para un cambio de vida. Porque cuando él le dice, queda limpio, y vuelve donde el profeta y le dice, recíbeme algo. Por favor, te traje presentes, oro. Y quedaría como si hubiese comprado su sanidad, su limpieza. Quedaría como un justo pago. Por eso el Señor, perdóneme, no necesita ni tu plata ni mi plata. Por eso donde has escuchado un mensaje que traiga aquí su dinero para que Él te limpie, para que Él te bendiga, para que Él te sustente, es un robo. Porque Él no va a necesitar, créeme, no lo hará. Y muchos han salido de aquí, de muchas iglesias, diciendo, si me voy, van a aguantar hambre, pastor. La iglesia de Pasadena, donde el pastor Juan, en el año 96 más o menos, salió un grupo de personas a formar otra iglesia que no le doy el nombre para que su corazón quede sano. Salieron con el líder. Para ese tiempo me contaba el pastor Juan, un hombre de Dios, un hombre que verdaderamente admiro y amo mucho. Y me dijo, pastor, año 96, donde aquellas personas, su diezmo era de 800,000 y 1,000,000. Eso era mucho dinero para este tiempo. Y salieron 4 familias. Y él era el pastor y lo miraron y se rieron y dijeron, pastor, nos vamos los mejores diezmadores. La iglesia se va a acabar y usted ¿qué va a hacer? Él los abrazó y dijo, es que no, mi sustento no proviene de ustedes. Y sencillamente el tiempo que estuvieron aquí fueron de bendición, Dios los utilizó. Pero si ustedes se van, Dios enviará cuervos para que me sustenten de algún lado. Estoy hablándole del 96. Y hoy en día la iglesia permanece, la ampliaron, está allí, bendecida. Por eso le puedo asegurar, Naamán pensó, y si el profeta hubiera recibido, había cambiado la historia. Si el profeta hubiera dicho, bueno, déjeme unos lingotes de oro, unos vestidos, hubiese cambiado la historia, porque entonces era un favor recibido, pagado. Y podríamos decir, si usted trae plata, Dios lo bendice o lo sana. Pero la historia no quedó así. El profeta le dijo, no, vuélvete con tu dinero. Abraham le dijo al mismo rey de Egipto, no le recibo ni una vaca ni una res. No se diga que después Abraham fue bendecido por mano del rey de Egipto. No necesito nada de usted. Yo dependo del Dios del cielo. Muy diferente a lo que se predica hoy, sí. Es muy diferente a lo que usted escucha por televisión, por radio. Pero usted ya tiene, usted puede discernir. Hay otro principio que es el diezmar, que está en ti, no está en Dios, pero Él hará bendición. Por eso no quiso recibirle nada y le dijo, váyase, es para que conozca al Dios del cielo. Más adelante Jesse después es el que comete el pecado. Les adelanto la historia porque Jesse va y lo alcanza. Mira que el profeta esté ocupado y va y lo alcanza y le dice, ay mi señor, es que el profeta se arrepintió y dice que necesita unos vestidos y algo de plata por ahí porque llegaron unos misioneros y no tienen que comer. Entonces, pero era falso. Y va y esconde los vestidos y llega y se presenta ante el profeta. Ay, yo aproveché esa oportunidad porque era de Dios. Y cuando llega ante el profeta, le dice el profeta, ¿de dónde vienes? No, su siervo no ha ido a ningún lugar. Dice, ¿acaso no vienes de esconder unos vestidos y un oro? ¿No dije yo que no era necesario nada, no nos falta nada? Por tanto, la lepra de Naamán caerá sobre tu vida, para que se acuerde toda la vida
que no le alcanzarán ni sus vestidos para tapar la letra, ni su plata para quitar la lepra. Así termina la historia tremenda. Pero acá hay un hombre que vio que su dinero, su plata, su oro no serviría. Usted mira y la última decisión que toma, dice, ¿cómo puedo pagar esto? Y dice la palabra, descendió. Ese descender quiere decir que se humilló, que tuvo que ir donde no quería, que tuvo que agachar la cabeza donde no quería, que sus siervos tuvieron que decir, mi Señor, no queda otro remedio, humíllate, mi Señor, no queda otro remedio. Si el profeta no salió a saludarle, hazle caso, obedece, no queda otra salida, ve al Jordán, el Jordán es la salida. Y aunque bajaría renegando, pero ¿por qué? Yo no fui a otro, ahí habla de otros ríos. Dice Habana y Fartar, versículo 12. Habana y Fartar. Habana y Fartar, ríos de Damasco, no son mejores que todas las aguas de Israel. Y él, pero ¿por qué no bajé a Habana a Fartar? Es que ese profeta sí tiene, ni siquiera salió a saludarme, es que sí. Y a manera que se iba sumergiendo, porque es que yo no veo las cosas, porque es que Señor. Y ya iba en el quinto, Señor, perdóname, porque es que yo no quiero agacharme ya. Y en el séptimo me puso a llorar, Dios, Señor, sáname, porque yo qué hago. No tengo sino a ti, Señor. Yo puedo. No inició con la mejor actitud, a regañadientes tal vez. Pero si vas a regañadientes, sigue, que al final tú reconocerás. A regañadientes, yo también empecé el ministerio a regañadientes. Me retiré y dije, Señor, pero ¿por qué tiene que chuzarme? Yo hubiera ido. Y al año ya estaba diciendo, gracias, Señor, porque y hoy ya le digo, Señor, fue lo mejor haberte servido. Es lo mejor. ¿Y sabe qué decide? Vio que su plata no era nada. Y vio que todo lo que llevaba no servía de nada. A la final dice, mi Señor, vuelve donde Eliseo y le dice, mi Señor, parece que esta vez ya le atendió, parece que ya iba en otra actitud, parece que sus soles ya no brillaban, su traje lo dejó guardado, esta vez llevaba tal vez una camisola, esta vez dijo, yo soy Naamán y ya estoy limpio, y de qué me sirve ese saco, no sirve de nada. Y esta vez le dice, mi Señor, te ruego que pidas perdón al Dios del cielo, a Jehová. Te pido que mi ofrenda, mi sacrificio y todo lo que haga será en pos del Dios de Jehová. A Él solo alabaré, a Él daré gloria. Y le digo, le ruego, mi Señor, que cuando su Señor, su servidor el rey, su servidor Naamán vaya con el rey de Asiria, su Señor sabe, o sea, Eliseo sabe que cuando tengo que entrar a ofrecer ofrenda para el Dios pagano de él, no sea tomada mi actitud, porque tengo que arrodillarme con él para presentarme frente al Dios. Empezó a pedir perdón por algo que todavía no había hecho, pero que él sabía que tenía que cumplir por su oficio, por su tarea como general. En otras palabras le dijo, mi corazón está con el Dios de los ejércitos, con el Dios de Abraham. Ahora entiendo que no hay nada mejor que humillarme a Él. Y entendió que la lepra tenía un propósito, pero que también debería ser limpia. Y yo te digo, para terminar, se necesita ir a la presencia de Dios. Necesitamos humillarnos. Termino con Primera de Pedro, capítulo 5, verso 6. Voy a pedirle el favor al grupo de alabanza si me acompañan. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 6. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Subraye ese, cuando fuere tiempo. Y todavía no es tiempo de exaltarnos. No perdamos esa actitud de humillación delante de Él. Vengamos humillados siempre delante de Él. Que Él pueda sentir mi corazón, mi actitud. Que si hay alguien que puede limpiar mi lepra, que si hay alguien que puede hacer su obra en mi vida, es Él. Es Él.
Naamán, el Señor no lo llevó para que el profeta dijera, si ve usted se las da de general y es un pobre leproso. No. El Señor no llevó todo su proceso para humillarlo, sencillamente para que reconociera que es diferente. Hasta que él tuvo que decir, no me queda de otra que humillarme. No me queda de otra que dejar mi posición. Estos soles y esto que Él me permite tener aquí no valen de nada. No sirve de nada una posición humana. Cuando Él es el Rey, Él es Señor. Él es Rey de reyes y Señor de señores. Él es quien tiene todo poder y autoridad, dominio. El apóstol Pablo le dijo, si en algo he de gloriarme, si en algo tengo reconocimiento, será en Él. Si en algo se me reconoce, será en Él. De hecho, nunca se hizo llamar apóstol, sino Pablo, siervo de Jesucristo. La palabra siervo traduce esclavo. Así que podríamos decir Pablo, esclavo de Jesucristo. Esclavo. Alguna vez yo daba un mensaje, esclavo por amor. Y eso es. Somos siervos, esclavos por amor. Pero somos esclavos de Cristo. No sea esclavo de la lepra, no sea esclavo del pecado, no sea esclavo de otra cosa, sea esclavo de Cristo. Que todo lo que hagas en pos de darle a Él la gloria, en pos de reconocer su fidelidad y su amor, su misericordia, la grandeza de su poder. Si en algo hemos de gloriarnos, será en que Él nos ha limpiado, en que Él nos ha colocado en lugar de privilegio, pero toda la gloria y la honra le pertenecen a Él. Colócate en pie y cerremos este tiempo.